La emoción que en ese momento siento de poder compartir este espacio con ustedes, y esto lo digo en nombre de la Red Nuclear Colombiana, es muy grande. Hace 2 años largos, un evento como estos era prácticamente imposible en nuestro país. Era una conversación vergonzante, una conversación plagada de mucha desinformación, temores, pero que a medida que fuimos avanzando en el camino, esa conversación se fue contagiando de entusiasmo, de información, de ganas de aprender, de interacción con la institucionalidad, de interacción con las universidades, de interacción con WINS, de interacción con el OIEA. Voy a contarles una noticia. Cuando se habla introduzco esto, de límites planetarios, hay que entender que así como el cuerpo humano tiene unos signos vitales, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, el planeta también tiene unos signos vitales. Entendamos, por ejemplo, la temperatura como el cambio climático. Bueno, hasta hace 2 semanas, 6 de los 9 límites planetarios están por fuera de su rango de operación normal. Pero desde hace 2 semanas ya no son 6, ahora son 7. Porque la acidificación del océano ya ha llegado a límites peligrosos. Acidificación que está relacionada con la cantidad de CO2 disuelto en la atmósfera que absorbe el océano y por ende se está generando una perturbación peligrosa para la biodiversidad del planeta. ¿Y qué tiene esto que ver precisamente con este tema de coal to nuclear? Imaginar la generación de energía eléctrica sostenible tiene que ir mucho más allá de las emisiones de carbono. Por eso esta conversación quiere hacerles una propuesta, y es de no solamente comparar las ventajas en intensidad de emisiones que puede tener la energía nuclear con respecto al carbón. Yo podría decir, concentrarme en un aspecto. Si, por ejemplo, que la intensidad de emisiones del carbón está entre los 800 a 900 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora, comparados con los 5 a 6 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora nuclear, maravilloso. Pero eso es insuficiente y necesitamos ahondar mucho más en lo que implica una estrategia coal to nuclear para un país como el nuestro y lo que puede implicar para el mundo. Este es nuestro invitado principal y vamos a tratar de tener una lectura mucho más allá de esas emisiones de carbono. Hay 3 ejes que están involucrados de manera holística en las estrategias coal to nuclear. No solo es ambiental. Esto es un problema de salud pública y también con implicaciones económicas. Les comparto, inicio por el tema ambiental. Esta investigación la desarrollamos acá en la Universidad Javeriana y quiero contarles que cuando iniciamos a hacer un modelamiento de qué pasaría si en Colombia reemplazáramos las térmicas de carbón, porque si ustedes revisan el Plan Energético Nacional 2022-2052, no se habla del tema de esa manera, sino se habla de hacer con la energía nuclear adición energética. Pues planteamos otra perspectiva. ¿Qué pasa si reemplazamos, si transitamos del carbón al nuclear? Y establecimos un horizonte de tiempo del año 2035, que es ese momento ideal que plantea la entrada de la nuclear a Colombia. Habla de 2035, 2038, pero bueno, como momento ideal, 2035. Y establecimos un cronograma. ¿Me dejas ver la otra, por favor? Haciendo un inventario y un diagnóstico de cómo están las térmicas de carbono en el país, cuál es su edad. Vemos que tenemos un parque relativamente geriátrico de centrales de carbón en nuestro país. Y empezamos a ver, bueno, ¿cuándo podría ser una fecha estimada de salida? ¿Cuándo podría ser esa fecha estimada de salida? Y diseñamos un modelo estocástico en el cual encontramos que si todo esto se cumpliera a cabalidad, ese esquema que les mostré, el país podría evitar cerca de 76 millones de toneladas de CO2 equivalentes si se cumpliera a cabalidad. Y hasta ahí lo que les estoy diciendo, yo creo que todavía le falta picante, porque eso no es lo más importante. Lo más importante lo vamos a ver en la otra diapositiva, y es este análisis de sensibilidad cruzada. Porque hay que ser realistas. Que un esquema de esos se cumpla a rajatabla es muy difícil. Digamos, no, en el 2035 vamos a tener andando nuestro reactor, nuestro nuevo reactor, reemplazando una central de carbón. Sabemos que eso puede que no ocurra. Bueno, evaluemos cuáles serían las consecuencias de no cumplir esa secuencia. Entonces, cuando empiezas a cruzar el retardo, dices, no, arrancamos 5 años después, o arrancamos 10 años después. Quiero que ustedes vean cómo, si Colombia se esperara 10 años más, prácticamente, miren, en 2040
Y miren, de ahí para abajo, 2045, 2050, el ahorro que haría Colombia en emisiones evitadas es muy bajo. Y esas emisiones que se están acumulando y se van a seguir acumulando en la atmósfera, se acumulan de manera irreversible. Hay que recordar que el CO2 tiene un tiempo de residencia en la atmósfera cercano a los 200 años en el horizonte más lejano. ¿Qué quiere decir? Entonces que como país tenemos una responsabilidad en cumplir un cronograma por esas emisiones que están relacionadas con el carbón. Emisiones que no solamente calientan el planeta, como ya veremos más adelante. Hicimos, déjame ver el anterior, por favor, este análisis, que es interesante, porque uno empieza a cruzar criterios. Entonces acá tenemos las centrales de carbón, no solamente eso, sino también su índice de sismicidad, son datos del Servicio Geológico Colombiano, la disponibilidad de agua, la proximidad a nodos eléctricos, y ahí establecimos un indicador de probabilidades de favorabilidad. Y quiero que se fijen particularmente, bueno, ahí sale Paipa, ¿no? Pero quiero que vean lo que pasa en La Guajira. Y quiero que entonces por un momento pensemos en la potencialidad que tendría esa zona para dejar de vivir la injusta asimetría que vive de tener alrededor centrales de generación, grandes recursos energéticos, mientras tienen los más altos índices de miseria en diferentes aspectos socioeconómicos. Ahora, si le pongo una variable adicional, este es un cuadro adicional, aquí hay una variable distinta y es de gobernanza y de gobernabilidad y tiene que ver con control territorial y con conflictividad socioambiental. Yo les dije ahorita que miraran a La Guajira, ¿verdad? Y uno dice, uy, allá es, ok, pero mire lo que pasa con niveles de conflictividad socioambiental y mire lo que pasa con control territorial. Qué interesante sería poder desarrollar estas estrategias en zonas no interconectadas, pero qué limitante tenemos muy grande en nuestro país. Justamente es el control territorial, porque nuestro país se ha construido de una centralidad sorda y una centralidad que piensa que solamente alrededor de esa centralidad se puede diseñar el país. Y de ahí hacia la periferia, pues lo que llegue. Y esto tiene sus costos y sus implicaciones, evidentemente, como lo estamos viendo. Ahora, otro componente relacionado con otro límite planetario, uso del suelo. Se ha calculado para la nuclear, por supuesto, la eficiencia del uso del suelo. Nosotros dijimos, vamos un poco más allá. Revisemos los datos de lo que está pasando con los SMR y cuál podría ser ese gran beneficio de los SMR, si existe o no, con respecto a la eficiencia del uso del suelo. Este es un primer barrido que nosotros hicimos, viendo las fichas que están en el repositorio del Organismo Internacional de Energía Atómica de los diferentes diseños de SMR. ¿Y qué encontramos? Ustedes van a ver ahí un indicador que es de hectáreas teravatio hora año y particularmente miren donde ustedes, bueno, van a ver ahí un límite superior, unos límites inferiores, miren los molten salt, ¿dónde están? ¿Sí? Y miren los de alta temperatura, uno dice 10, bueno, ¿eso es poco o es mucho? Para poder entender ese orden de magnitud, quiero ver la próxima diapositiva donde ustedes van a poder comparar. Quiero que vean lo que pasa con el viento, con fotovoltaica, con hidroeléctrica, con el gas, geotérmica, y miren dónde están los SMR y los reactores de potencia convencionales. Y acá podríamos entonces intuir algo. La contribución que pueden hacer los SMRs no solo es hacer un uso más eficiente del suelo, sino tienen una potencialidad para reducir la conflictividad socioambiental. Entre más terreno necesita un proyecto energético, evidentemente también más conflictividad puede desarrollar. Ahora, en la próxima, quiero invitarlos a ampliar la mirada. Entonces ya vimos el tema ambiental. Ahora, ¿qué tiene que ver la estrategia Coal to Nuclear con la salud pública? Este estudio que ustedes están viendo acá generó una controversia cuando salió, muy interesante. Este estudio hace un análisis observacional y también hace una proyección de cuántas son las muertes que se pueden atribuir al año a la combustión de los fósiles. Pongámoslo en términos de nuestra charla, en relación a los residuos de los fósiles. Estamos hablando de 5.1 millones de personas que se mueren al año por respirar residuos de los fósiles. Mientras estamos aquí en esta conversación al lado de la carrera séptima, estamos respirando de manera exquisita material particulado y gases producto de esa combustión.
Y quiero que ahora vean este mapa. Yo la verdad, la primera vez que lo vi me pareció escalofriante. Ustedes tienen arriba todas las muertes por todo tipo de causa, por cada 100,000 habitantes por año, ¿no? Y ellos hacen lo siguiente, quitan las muertes atribuidas a esa relación con los residuos fósiles. Miren cómo cambia el mapa. Es muy impactante. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que hasta ahora los residuos de los fósiles, no solamente del carbón, han sido manejados como una externalidad en la economía de la energía. Nunca se ha involucrado su costo. Ese costo lo pagamos todos en nuestro sistema de salud. Les pongo un ejemplo acá en Colombia. Desafortunadamente no tenemos cifras tan recientes, las más recientes son 2018. A 2018 se calculaba que los costos para el sistema de salud de atender enfermedades relacionadas con problemas de la calidad del aire vinculados a respirar esos residuos fósiles, nos costaron más de 11 billones de pesos. 11 por 10 a la 12. ¿Eso lo paga alguna industria de la energía? Con esto los llevo a una conclusión que seguramente ustedes ya sacaron. La única industria de la energía que se hace responsable de la gestión de sus residuos es la nuclear. Eso es una virtud, es una responsabilidad no solamente económica, sino social. Muy relevante. Y esto nos lleva a que podamos decir abiertamente con datos duros, es decir, con número de muertes, año, teravatio hora generado, la energía nuclear compite con la solar en ser una de las fuentes de energía más seguras. En términos, insisto, de salud pública. ¿Qué beneficios económicos puede tener una estrategia coal to nuclear? Acá hay varios elementos. El primero de ellos, poder desacoplar industrias que hasta ahora ha sido imposible de los fósiles, poderlas alejar de los fósiles. Y son aquellas industrias acopladas a altas temperaturas. Si ustedes se fijan, hay 3 industrias que son las más difíciles de desacoplar de los fósiles. Y ahí tenemos ¿qué? El cemento, tenemos el acero y tenemos el amonio. Muchas otras, pero estas 3 son especialmente complejas por las grandes temperaturas que requieren. Si ustedes miran, esos diferentes tipos de reactores tienen diferentes posibilidades térmicas de aprovechamiento. Y hay entonces una posibilidad económica muy relevante. Estos 2 informes, me llamó la atención cuando los revisé, ¿comparten algo? Lo más relevante que exponen no es la intensidad de emisiones. Los 2 comparten un factor común. ¿Saben cuál es? La generación de empleo. Se concentran en hacer un análisis de qué pasaría si empezamos a reemplazar las térmicas de carbón y las reemplazamos por nuclear. Y los 2 informes llegan a una conclusión. Hay un estímulo no solamente de ciencia y tecnología, sino también de fomento de empleo para los países. Otro asunto interesantísimo que comparten, les voy a dar una cifra que me encantó, es la posibilidad de reutilizar parte de las infraestructuras de esas centrales de carbón. El porcentaje es maravilloso, al menos el 35%. Entonces, en este estudio de análisis económico que realizamos acá en la universidad, David ya les mostraba parte de estos resultados, quiero mostrarles algo muy particular. Fíjense en esta tabla. Yo quiero que ustedes vean, estos son los valores, la primera columna, costo nivelado de energía en la UBME. Esto es Colombia. Esta primera columna es Colombia, los valores de Colombia. Y la segunda es el costo nivelado de energía según la Agencia Internacional de Energía, promedio mundial. Yo quiero que ustedes vean el carbón. Vamos a concentrarnos en el carbón. ¿Cuánto es el costo nivelado de energía del carbón en Colombia, según la UBME en mayo de 2025? 93. Y vas a buscar el de nuclear, no está. Pero ya revisamos las cifras, estamos hablando de 77, entre 70 y 77 dólares por megavatio. Entonces uno diría, ¿es competitivo o no? Es perfectamente competitivo. Entonces, ¿cuáles son las 3 R's? Las 3 R's del coal to nuclear. Son estas para que no se les olviden. Retirar, pero no solo es quitar. Reutilizar y adicionalmente repotenciar los sistemas energéticos. Y para cerrar, esta es la cerecita del pastel. Esta es una investigación que acabamos de terminar, en la que encontramos un beneficio
económico y también ambiental para nuestro país. Y tiene que ver con la posibilidad futura de que la nuclear participe en las subastas de cargo por confiabilidad, para que la nuclear pueda aportar en obligaciones de energía en firme. Colombia no tiene una metodología para nuclear. Nosotros propusimos una. Ya con esto cierro. Dividimos en 3 grupos. Analizamos qué pasaría si nosotros empezamos a calcular con unas variables que pueden encontrar en el artículo, diferenciales. Si calculamos qué tanta energía en firme nos pueden aportar los reactores refrigerados por agua, que ya sea que utilicen el agua de los ríos, por ejemplo, ya sea que estén en área continental, los reactores refrigerados por agua, pero que estén en la costa, por ejemplo, como Angra en Brasil, o los reactores que no necesitan agua para refrigerarse. ¿Con qué nos encontramos? Con que los que más pueden aportar energía en firme son los del grupo B, es decir, aquellos que no son refrigerados por agua. Como ven, hay algo de lo que yo creo que nos sentimos muy orgullosos en Colombia. Por un lado, no es por la producción académica que estemos realizando acá, sino que además el mundo ya entendió que en Colombia hay un potencial gigante de la comprensión de esta tecnología y por eso se nos están robando nuestros cerebros, ¿no? Vivi, por ejemplo, está en Viena, Lucho, adicionalmente está Javi, también que está en Argentina. Bueno, Lucho está temporalmente importado acá. Javi, bueno, los dos Javis, Javi al cuadrado, y que están en sectores muy relevantes. Entonces, ¿cómo puede ser que el mundo detecte eso y nosotros no seamos capaces de darnos cuenta que también tendríamos la potencialidad para avanzar en una estrategia como estas que tiene beneficios ambientales, en salud pública y económicos? Muchas gracias por haberme escuchado.